Hoy estamos cerrando nuestra serie de predicaciones que se llama Vida Prototípica. Déjalo, está bien, ¿eh? Está bien. Se llama Vida Tropotípica. Prototípica. Y ha sido un deleite aprender de esta serie, especialmente porque estamos hablando de una comunidad. Y ahorita vamos a hacer les voy a pedir que se imaginen algunas cosas que les va a dar mucho contexto acerca de cómo y en dónde estaban viviendo estas personas y cómo estaban viviendo estas personas. Pero es una iglesia que está siendo perseguida, es una iglesia que está siendo exhibida, ridiculizada, presionada, ¿verdad? Y la gente está encontrándose en situaciones difíciles, pero aún así, entre todas ese tipo de experiencias que están teniendo, Dios los menciona en la Biblia como la iglesia ejemplar a seguir. Y hemos estado estudiando acerca de cómo es que esta iglesia, a pesar de estar viviendo en el tiempo en el que estaba viviendo, pudo mantenerse fiel a tal punto que se volvió en una iglesia prototípica, en una iglesia modelo, a la cual Dios dice: véanlos a ellos, estos cristianos están viviendo como deben de vivir para que yo les llame una iglesia modelo. Ahora, quiero aclarar algo, como se los he venido diciendo desde la primera semana. Esta iglesia no significa que era una iglesia perfecta, amén. Era una iglesia que tenía problemas, era una iglesia que tenía situaciones, era una iglesia que enfrentaba dudas en su fe, era una iglesia que tenía, de repente se sentía presionada, se sentía así como tú y yo muchas veces nos sentimos en nuestra vida cristiana, pero la diferencia es que ellos supieron navegar sus circunstancias en medio del ambiente en el que estaban viviendo de cierta forma que Dios les llamó la iglesia modelo, amén. No quiero que pensemos que era una iglesia perfecta e inalcanzable, donde todos los cristianos eran bien lindos, todos se amaban, todos se respetaban, nadie andaba de chismoso en las espaldas de los demás, nadie andaba gossipeando. ¿Viste el gossipeando? O sea, del verbo yo gossipeo, tú gossipeas, él gossipea. Nosotros, ellos, todos, ¿verdad? Es un verbo spanglish, ¿verdad? De andar de murmuradores, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué? No era una iglesia perfecta, pero estaba actuando perfectamente debajo de la guianza de Dios. Estaba sujetando a Dios, estaba buscando humillarse delante de Dios para entonces ellos convertirse en lo que Dios quería que se convirtiesen. Amén. Así que hoy vamos a seguir hablando de esta serie y quiero darles un resumen bien rápido acerca de esta serie para que veamos un poquito, los que no han venido toda la serie, para que tengan un poquito de contexto de lo que hemos venido hablando bien rápido, y después me voy a cerrar esta serie de predicaciones. La primera semana hablamos acerca de las características que tuvo esta iglesia, las cuales le llevaron a convertirse en una iglesia modelo, ¿verdad? Hablamos de que los motivos por los cuales Dios les felicita como esta iglesia modelo es porque ellos recibieron el mensaje del evangelio, se convirtieron en el mensaje del evangelio y proclamaron el mensaje del evangelio. El evangelio fue tan disruptivo, tan crítico en sus vidas que modificó su manera de vivir, de actuar, de creer, de hacer su vida. ¿Están conmigo? Por eso Dios los pone, ¿verdad?, como un ejemplo a seguir. En la segunda semana hablamos acerca del liderazgo de Pablo y el tipo de liderazgo que nosotros como cristianos somos llamados a reflejar en un mundo donde Dios nos ha puesto para revelarle a las personas quién es Él y cómo es Él en donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos. ¿Están conmigo? Para que tú y yo aprendiésemos la segunda semana, lo resumimos en que la manera en que tú y yo debemos de liderar a las personas que estamos tratando de llevar a Cristo, sea tu hermano, sea tu hijo, sea tu esposo, tu esposa, para que tú y yo sepamos que debemos de liderarlos y amarlos como familia, aquellas personas que estamos tratando de guiar hacia Cristo. ¿Están conmigo? Y la tercera semana, que fue la semana pasada, hablamos acerca de instrucciones que Pablo les da en donde les instruye a este pueblo, al pueblo de Tesalónica, en donde les instruye en cómo deben vivir su vida cristiana, exhortándoles a seguir
madurando, creciendo en su vida, no quedarse así como que, ok, ya soy cristiano, me voy a ir al cielo, no, a seguir madurando, a seguir creciendo, a mantenerse puros sexualmente y a crecer en el amor entre hermanos. Y hoy vamos a hablar de escatología. ¿Qué es escatología? El final de los tiempos. Y cuando vemos todos estos pasajes decimos, ay. A ver, ¿cómo? Pablo empieza a hablar de estas cosas y de repente habla de la escatología, de los últimos tiempos. ¿Por qué hace esto Pablo? ¿Por qué hace esto Pablo? Y es súper interesante y quiero llevarlos a verlo. Vamos a estarlo desmenuzando. Una de las cosas que hace Pablo, ¿verdad? Durante la carta, acuérdense, para entender la carta, para entender los pasajes de la Biblia, tenemos que entender el contexto, ¿verdad? Se los he dicho muchas veces. ¿Y qué es entender el contexto? Entender la situación política, económica, social, ¿verdad? De las personas que están que vivían o existían durante el tiempo en donde la carta fue escrita. Pero no solamente eso, tenemos que saber a quién fue escrita, quién le escribió, ¿verdad? Y otra cosa que es muy importante, tratar de oír la palabra de la misma y tratar de entenderla de la misma forma como las personas a las cuales fue dirigida esa carta la oyeron por primera vez. ¿Están de acuerdo? Es sentarte y decir, a ver, yo soy esa persona, yo estoy en Tesalónica, yo soy un tesalonicense, estoy sentado ahí, Pablo nos mandó una carta, vamos a oírlo por primera vez. ¿Por qué Pablo está hablando lo que está hablando? ¿Por qué está diciendo lo que está diciendo? ¿Por qué está usando estos temas como los está usando? Si tú y yo pensamos en la carta de Tesalonicenses, donde Dios pone a la iglesia de Tesalónica como una iglesia modelo, vemos que primero dice, esto es la razón por la cual tú eres una iglesia modelo, pero también esta es la forma en que tú debes de comportarte como un líder en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Esta es la forma en que tú debes vivir, ¿verdad? Como cristiano, crecer, mantenerte puro sexualmente, ¿verdad? Y liderar a tu familia. Y ahora quiero que hablemos de los últimos tiempos. Dices como que, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ay, a ver, me encantan esas partes. Cuando a Jesús le preguntan una cosa y responde otra, ¿verdad? ¿Dónde está el papel? Ay, mira qué bonito el carro. Así que, ¿qué? Y les está enseñando y Dios es perfecto, ¿verdad? Es ¿qué onda? De eso quiero que hablemos. Algo que me encanta de este libro es que podemos darnos cuenta de que cada uno de estos temas fueron y son vitales. Di conmigo, vitales. Para la vida de todo cristiano y especialmente cuando están enfrentando persecución y oposición en su fe. ¿Están conmigo? ¿Cuál es el contexto? Esta gente está siendo perseguida, tienen preocupaciones, tienen pensamientos, ¿verdad? Están sintiendo cosas, ¿verdad? Y Dios les habla de estas cosas porque son una iglesia modelo, quiere que sigan siendo una iglesia modelo, pero quiere que sigan creciendo y quieren que tengan ánimo. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Entonces Dios les dice, estas cosas son vitales para que tú te mantengas siendo el ejemplo que hasta ahora has sido. No solo, ¿verdad?, de las otras personas, sino de nosotros mismos. Dice, esos temas son vitales para la vida de todo cristiano y especialmente cuando están enfrentando persecución y oposición a nuestra fe, no solo de otras personas, ¿verdad?, la oposición, sino aún de nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes se encuentran peleando con ustedes mismos cuando hablamos de la fe? ¿Cuántos de ustedes, si yo les digo algo, ¿saben cuántas veces a mí me han predicado el evangelio en mi vida? Tengo 49 años. ¿Saben cuántas veces me han predicado el evangelio o han tratado de predicarme el evangelio? 2 veces en 48 años, 49 años. Realmente la mayor oposición no ha sido en contra de gente que me diga el evangelio o que ataque mi evangelio. Muchas veces la mayor oposición que encuentro es yo mismo. Al dudar de Dios, al dudar de la integridad de Dios, al dudar de lo que Él quiere hacer y de los planes que Él ha hecho, a dudar de su palabra y a dudar de lo que Él dijo. ¿Cuántos se encuentran ahí muchas veces? ¿Verdad? Por eso digo, cuando tú te encuentras en una oposición de tu fe, no solamente por otras personas, que ya lo estamos viendo hoy en día, estamos viviendo en una sociedad donde cada vez más la intolerancia hacia los valores judeocristianos se está volviendo más grande y más intolerante, lo estamos viviendo ya. Pero no solamente que venga de otras personas, sino también
de ti mismo. Estos valores, estos temas de los cuales Pablo está hablando en la carta de los tesalonicenses, están siendo usados ¿para qué? Están siendo usados, ¿por qué? Porque son vitales que tú estés consciente, que yo esté consciente de estos temas, de esta forma de vivir, para mantenerme firme cuando mi fe está bajo ataque, cuando estoy siendo perseguido por el pecado, por los deseos, ¿verdad? Como se los dije la vez pasada, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida. Cuando esté siendo atacada mi fe aún por mí mismo, esto lo tengo que tener en mente. ¿Están conmigo? Esto es increíble. Ahora, ya que esto nos mantiene conscientes de cómo debemos vivir nuestra vida en todo momento para llevar a cabo el llamado. Acuérdense, Dios nos llamó, Dios nos salvó, no para que en algún momento decidamos si queremos o no queremos servir a Dios. Dios nos salvó para servirle. Y lo tenemos que entender ya. Tenemos que descartar la idea de, ay, pues no me nace servir, hoy no siento como que servir, ay, como que hoy no quiero. ¿Sabes qué? Estás mal, porque Dios quiere que le sirvamos, punto. En tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, en donde sea que Dios te llame a servirle, sírvele. Amén, ¿estás conmigo? Entonces, ¿verdad? Esto es lo que estamos haciendo, ya que esto nos mantiene conscientes de cómo debemos vivir nuestra vida en todo momento para llevar a cabo el llamado y cumplir el propósito para el cual Cristo nos ha salvado, que es que servirle, representar quién es Él y cómo es Él en donde quiera que esté y a donde quiera que vayamos. Ahora, vamos a hablar de escatología. ¿Qué es escatología? El fin de los tiempos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Y a todos nos encanta eso, qué bien. Y saca las palomitas, órale, va a estar bien padre, ¿verdad? Pero, ¿por qué ahora Pablo empieza a hablar acerca de esto? ¿Por qué? Tenemos que ver la totalidad de lo que Pablo está escribiendo en conjunto. Si nos damos cuenta, Pedro hace tres cosas en esta carta. Ya lo hemos venido hablando y se los he venido diciendo una y otra vez. Ahora quiero ponerlo todo junto. Número uno, lo primero que hace Pablo, que Pablo está siendo inspirado ¿por quién? Por Dios. Entendamos, toda palabra es inspirada por Dios. Dios escogió cada palabra. Por eso la palabra de Dios es inerrante, ¿verdad? Es infalible y es inerrante. ¿Qué significa? Que no falla y no tiene errores. ¿Están conmigo? ¿Se acuerdan de la serie que se llamó Más que un manual? Hablé de la doctrina de la palabra. Ok, la palabra de Dios es inerrante e inefable. No tiene error y no falla. Ok, de acuerdo. Acordemos que Dios inspiró a Pablo para escribir exactamente las palabras, las comas, los puntos que hay en esta palabra. Amén. Entonces, Dios, ¿verdad? Está felicitando, ¿verdad?, a la iglesia. Lo primero que hace, escribe esta carta para felicitarles porque están viviendo su vida correctamente. Dos, está Pablo, Dios, preocupado para que sigan madurando espiritualmente. Por eso los exhorta. Lo primero que hace es felicitarlos. Y número dos, los exhorta. ¿Saben qué significa exhortar? Los anima, ¿verdad? Les corrige, les da ánimo. Órale, vamos, órale, hijos, órale. Ah, es que no quiero perdonar, perdone, ¿cuál que no? Ay, pero es que me duele, pues yo sé que duele. No, pero es que es difícil, pues claro, si fuera fácil, pues cualquier sonso lo haría. ¿Verdad? Amén. Entonces, lo primero que hace es que los felicite. Y lo segundo dice, me preocupa tu condición espiritual. Quiero que sigas creciendo. Hay gente que llevamos muchos años siendo cristianos, pero no porque llevamos 20, 30 años siendo cristianos, significa que ya eres producto terminado. No, todos tenemos espacio para seguir cambiando y seguir siendo transformados hasta que llegue Cristo y nos transforme totalmente. Amén. Yo no puedo esperar por ese día cuando ya venga Jesús y ya diga, ay, puedo hablar sin que nadie se ofenda. Jesús, gracias. ¿Verdad? Ay, puedo decir estas cosas y nadie se las va a tomar como que estoy tirándole mala onda. Ay, gracias. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ahora, los exhorta, pero no nos olvidemos de algo. Esta iglesia está siendo perseguida y es por esto que ahora Pablo les habla acerca de los últimos tiempos. Y dices, ¿para qué? ¿Pero para qué?
para animarlos. Si yo te digo ahorita, ¿sabes qué? Hay una esperanza futura. Tú dices, ay, pues a mí qué me importa la esperanza futura. Yo quiero comerme no nada más frijoles. Ay, sí, pues qué padre que Cristo va a venir, pero ¿sabes qué? Ahorita yo tengo este problema de mi casa, tengo el problema de la salud, tengo el problema del carro, tengo el problema del agua, tengo el problema de la renta, tengo el problema Y la realidad es que todos nos atoramos en esas circunstancias. Y esas circunstancias empiezan a llenar tu corazón, a llenar tu mente y a determinar tus actitudes. Y empiezas a actuar en base a lo que esas emociones te están llamando a hacer, en vez de actuar conforme a lo que Dios te manda a hacer. En pocas palabras, eres el santo el domingo que vienes a la iglesia y eres Blue Demon durante la semana. ¿Verdad que sí? Todos, y el diablo usa esa situación con nuestras emociones, con nuestros problemas para manipularnos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ser egocéntricos, estamos acostumbrados a querer resolver nuestros problemas y no nos importa lo de los demás. Es que ráscate con tus propias uñas, ¿verdad? Estamos acostumbrados a esa cosa. Y Pablo y Dios quiere mostrarnos que esa manera de vivir no es la correcta. Y es vital que lo entiendas, que tengas una conciencia eterna. ¿Están conmigo? Es por esto que les habla de los últimos tiempos, pero ¿para qué? Les habla para animarlos. Di conmigo, animarlos e incrementar su esperanza. Di conmigo, incrementar su esperanza y enseñarles para que no fueran ignorantes acerca de su esperanza eterna. El gran problema por el cual nos dejamos manipular por las circunstancias es por nuestra ignorancia, por nuestra negligencia. La semana pasada dije algo muy importante y quiero que lo entendamos. Dije, creo que uno de los mayores problemas en la vida cristiana es que nos enfocamos en el final. ¿Se acuerdan que le dije? Lo cual es bueno, ¿verdad? La redención, la obra terminada de Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Pero el problema es que muchas veces al hacer esto nos olvidamos del ¿qué? Del aquí y del ahora, del proceso que Dios quiere realizar en tu vida para madurarte aquí y ahora, y por lo tanto no nos disponemos a Él. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Estoy tan, ok, ya va a venir el Señor, qué bueno que no permito disponerme hoy para que Él me transforme hoy, no solamente para que yo pueda ir al cielo, sino para que el cielo venga a la tierra. No solamente para que yo entre al cielo, sino para que yo sea el vínculo a través del cual el cielo entre a la tierra. ¿Amén? Ok, ahora, déjenme se los volteo. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos vivir de una manera correcta aquí si no tenemos una motivación correcta acá. ¿Por qué fuiste al colegio, estudiaste, trabajaste, sufriste con los exámenes? Porque sabías que eventualmente el colegio te iba a llevar ¿a qué? A tener la vida con la cual estabas soñando. ¿Estás conmigo? Había una motivación, había una esperanza. Ok, perfecto. Pablo en el capítulo 4 nos dice, en el capítulo 3 y 4 nos dice, ¿saben qué? Sí, ustedes que tienen que preocuparse por el aquí y el ahora, y nos habla de qué, de que seguir creciendo, de seguir madurando, de buscar una pureza sexual, ¿verdad? De seguir amándonos entre los hermanos, nos habla de eso. Pero aquí en el capítulo 4 y 5, el resto del capítulo 4 y 5, desde el versículo 13 en adelante, lo que él nos está diciendo, ok, la motivación que tú necesitas para vivir de acuerdo a lo que predicamos la semana pasada se encuentra en el capítulo 4 y 5, que es que tu esperanza y tu visión y tu perspectiva del futuro. ¿Están conmigo? ¿Ok? ¿Están conmigo? Es como el capítulo de Éxodo, del 10 y el 11. ¿Verdad? Perdón, de Éxodo, del 10 y de Génesis, del 10 y el 11. Que están volteados. El 11 dice que había una sola lengua en la tierra y el 10 nos dice que había muchas lenguas y muchas separaciones y todo esto. ¿Y por qué? A ver, el 10 dice esto y el 11 dice que todos hablaban lo mismo. El 11 es una explicación del 10.
¿Ok? Y es lo mismo aquí, el versículo capítulo 5, 4, 5 nos está dando la explicación de por qué esta gente vivía de la forma que vivía, de tal suerte que Dios les llamó un ejemplo de una iglesia a seguir. Y es porque esta gente tenía claro su futuro. ¿Están conmigo? El problema de la iglesia hoy en día es que estamos tan enfocados en el presente, ¿verdad?, que nos desenfocamos del futuro. No se trata de que escojas el futuro o el presente. Se trata de que estemos conscientes del futuro para que el futuro determine cómo vivimos nuestro presente. ¿Están conmigo? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿estamos aprendiendo? Esto está bien padre. Vamos a echarle ganas. Ok, esto está padrísimo, padrísimo. Ok. Ahora, como pudimos ver la semana pasada, Pablo le enseña a cómo vivir durante el proceso, di conmigo, el proceso, para disponerse a Dios de la manera correcta. Hay una forma de disponernos a Dios de la manera correcta y esa forma se llama obediencia. Obediencia, amén. Les decía el domingo pasado, sin santidad nadie verá a Dios. Es obediencia, sin santidad, sin obediencia. Nunca vamos a poder ver, o muchas veces no vamos a poder ver cosas que estamos pidiéndole a Dios hasta que obedezcamos. Dice la palabra que nosotros hombres, si no tratamos bien a nuestras esposas, eso causa que nuestras oraciones sean detenidas, obstruidas. ¿Ok? ¿Qué significa? Que si yo quiero que Dios me escuche, tengo que tratar bien a mi esposa. Obediencia. Amén. Cuando yo tengo obediencia con santidad, obedezco a Dios. Pero ahora, les da el motivo por el cual deben animarse a vivir el aquí y ahora de la manera correcta debido a que ahora hay una esperanza futura. Voy a ponerlo de esta forma. Nuestra esperanza futura es la razón que nos motiva y determina la manera en que vivimos el aquí y el ahora. Se los voy a decir de nuevo. Nuestra esperanza futura es la razón que nos motiva y determina la manera en que vivo el aquí y el ahora. ¿Están conmigo? Perfecto. Ahora, para que tú y yo entendamos esto, quiero que nos imaginemos esto. Vamos a meternos en la mente de aquellas personas que oyeron esta carta por primera vez, ¿ok? Así que quiero que, si quieres, cierra tus ojos. Lo que no quiero es que te distraigas. Haz lo que tengas que hacer, pero no te distraigas. Y imagínate lo siguiente que te voy a decir, ¿ok? Quiero que nos metamos en la mente de las personas que oyeron esta carta por primera vez, que pensaban, qué les preocupaba, qué estaban sintiendo. Imagínate cuando Pablo le está escribiendo, qué estaban sintiendo estas personas. Y ese es el ambiente en el que ellas estaban viviendo, ¿ok? Imagínate que vives y que eres el miembro de una nación, de la nación más grande del mundo. Claro, una nación la cual tuvo sus aciertos y la cual tuvo sus errores, pero ahora se ha convertido en una de las naciones más grandes del mundo, la nación más poderosa, el lugar más poderoso. Ahí estás viviendo, ahí es donde están viviendo los de Tesalónica, esa es la nación. Pero en lo que tiene que ver con seguridad, con economía, prosperidad y oportunidad, nunca ha habido un lugar así. Es el sueño tesalónico. Una nación donde la inmoralidad parece estar creciendo a un paso desenfrenado. Una nación donde ahora se habla de cosas que hace muchos años o hace algunos años eran impensables de hablarse en público. Y ahora son celebradas y promovidas en diferentes ámbitos. Y no solo eso, sino que son enseñadas a los niños como algo normal y usadas al mismo tiempo para abusar y corromperlos a ellos. Una nación donde la cultura ha sido sexualizada. Una nación donde hay imágenes sugestivas en cualquier lugar donde voltees. Una nación que idolatra el sexo, los deportes y la violencia. Sé que es difícil imaginarnos esto, pero esta era la sociedad en donde los tesalonicenses estaban viviendo. Una nación donde no se deshonraba al rey, pero donde a la vez había gente que vocalizaba sus dudas acerca de las facultades mentales para gobernar del rey. Claro, estamos hablando de Nerón. Pero al otro lado, otros argumentos
o otras personas decían que el último rey había sido mejor, Claudio. Claudio había sido un administrador increíble, pero rumores de conspiración y corrupción y una actividad criminal le siguieron durante todo su reinado. ¿Me estás siguiendo? ¿Te puedes imaginar lo que era tratar de seguir a Jesús en un mundo como esto? ¿Qué clase de pensamientos crees que tendría una persona que estaba viviendo en una cultura como esta? ¿Enojo? ¿Temor? ¿Desesperanza? ¿Desconcierto? ¿Tristeza? Para ser honesto, yo no los culparía. No les culparía de tener estos sentimientos. Sé que sería difícil tratar de ser optimista y casi imposible ser motivado y animado en su vida. Pero los tesalonicenses estaban animados. De hecho, vemos que Pablo les ha dicho ya 2 veces en esta carta, sigan animándose. Y me encanta que Pablo dice esto, porque dice, sigan animándose. ¿Se parece un poquito o podemos relacionarnos con este tipo de vida que tenían los tesalonicenses? Tal pareciera que estamos hablando de nuestra cultura hoy en día. Tal parece que estamos hablando del país donde Dios nos ha traído a vivir en este tiempo, donde Dios nos ha injertado quirúrgicamente para vivir en este tiempo. ¿Verdad que sí? Y esta gente pudo haber sentido desesperanza, enojo, frustración, pero la realidad es que los tesalonicenses en ese tiempo, viviendo en esa cultura muy similar a la tuya, estaban animados, estaban contentos. Y no estaban diciendo, continúense animando los unos a los otros diciendo, ay sí, mijo, pues pobrecito, no, échale ganas, no, va a estar bien, tranquilo. No, dice, continúen animándose. ¿Por qué? Porque significa que ellos ya estaban animados, estaban expectantes, estaban contentos. Algo tenía en su vida que se mantenían fuertes. Había algo que decían, wow, que sigan animándose, sigan teniendo fuerza, sigan teniendo valor. ¿Qué tenían los tesalonicenses cuando estaban viviendo en una cultura como esa? ¿Qué es lo que ellos tenían que ninguno de nosotros tal vez tenemos hoy, debido a cómo estamos viviendo y debido a cómo estamos reaccionando a las circunstancias, debido a cómo estamos dejando que nuestras emociones controlen nuestras decisiones y nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de amar, nuestra manera de perdonar, nuestra manera de vivir, de interactuar? Es muy diferente, ¿verdad? Estamos a la defensiva, estamos tratando, en vez de ver lo bueno en las personas, vemos lo malo, en vez de bendecirles, les criticamos. Wow, ¿qué estaba pasando? Qué increíble. Los tesalonicenses estaban animados. Sigan animándose los unos a los otros. Ellos estaban animados. De hecho, vemos que Pablo les ha dicho ya 2 veces, sigan animándose. De hecho, hay argumentos muy sólidos que sugieren que los tesalonicenses caminaron en este mundo con un nivel de esperanza mucho más grande que el que pudiera tener la persona promedio. ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes imaginarlo? Ellos tenían esperanza, ellos caminaban cada día viendo lo que estaba pasando en el mundo, caminaban cada día con esperanza, y una esperanza mucho mayor que la que tenía cualquier otra persona. ¿Qué tenían los tesalonicenses? Los tesalonicenses estaban animados, estaban motivados, y no debido a la dirección que la cultura de su nación a veces estaba tomando, sino debido a la dirección en donde su vida se estaba dirigiendo. ¡Qué increíble! ¿Cuál es la dirección que tú estás teniendo? ¿O cuál es la concepción que tú tienes acerca de tu vida? ¿Estás animado por lo que viene? ¿O estás deprimido, triste, desesperanzado por lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás viviendo? Ellos estaban animados, esperanzados. ¿Por qué? No por lo que veían en el mundo, sino porque sabían hacia dónde su vida se estaba dirigiendo. ¿Cuál es tu concepto que tienes? ¿Hacia dónde crees que va tu vida o hacia dónde crees que se está dirigiendo tu vida como cristiano?
¿Cuál es tu fe acerca de los últimos tiempos? ¿Qué es lo que crees acerca del futuro? ¿Es tu futuro incierto? Puede ser incierto por varias razones. Número 1, porque no sabes lo que Dios dice acerca de tu futuro. Número 2, porque sabes lo que Dios dice acerca de tu futuro, pero no tienes la fe para creerlo. O número 3, simplemente no crees lo que Dios dice acerca de tu futuro. ¿En dónde estamos? ¿En dónde nos encontramos? Yo creo que todos en nuestra vida nos encontramos en ciertas áreas de nuestra vida en cada una de estas 3 áreas. Hay áreas que confiamos totalmente de que Dios va a hacer algo. Tenemos fe de que somos salvos, pero no tenemos fe en que Dios es nuestro proveedor y que Él puede ayudarnos. Y vivimos angustiados, aferrados, afanados. Yo no sé ustedes, pero yo semanas antes he estado pensando, a ver cómo les va a hacer a mis hijos. Y ahora viene la inteligencia artificial y está increíble lo que están haciendo. Pero ¿qué significa para los empleos? ¿Qué significa para la economía? ¿Qué significa? ¿Qué onda con mis hijos? Lo que están estudiando, ¿les va a ir bien? ¿No les va a ir bien? Y Dios así como que vino y me hizo sentir, cálmate, ten paz. Confía en mí, yo estoy en control, yo te he llamado, yo te he puesto en este lugar, en este tiempo específico, porque voy a hacer cosas grandes contigo y con tu familia en medio de este tiempo. Me voy a glorificar en medio de esto. Pero la realidad es que yo estaba teniendo esa guerra en mi mente y preocupado como papá. ¿Por qué? Porque yo soy llamado a proteger, a proveer y a liderar a mi familia. Y dije, Señor, ¿para dónde los guío? Y Dios me decía, guíalos hacia mí. Pero ¿cómo les proveo? Yo soy tu proveedor. Pero ¿cómo los protejo? Yo soy tu castillo, yo soy tu galardón, yo soy tu torre fuerte. Y Él empezó a ministrarme en esa área. Pero la realidad es que así como yo me siento, sé que hay muchos de ustedes que se sienten igual. Pero los tesalonicenses tenían algo, y es algo que vamos a hablar, que tú y yo tenemos que tenerlo y abrazarlo y hacerlo nuestra fuerza, nuestra esperanza, descansar en ellos. Ellos no estaban desanimados. Ellos no estaban siendo perseguidos. Y toda persona perseguida pues no se siente bonito que te persigan y que te critiquen y que levanten falsos testimonios acerca tuyo. Claro que no se siente bonito. Pero tenían ánimo. ¿Por qué aún que la cultura estaba yéndose al hoyo? Porque había gente que seguía viviendo con pureza sexual, porque había gente que seguía preocupándose por seguir creciendo en su fe, en lo que creía, por seguir parándose en algo y saludarlo desde lejos aunque no lo recibiera. Porque había gente dispuesta a decir, yo sé quién es mi Dios y sé que aunque muera en este mundo, yo sé que Él está haciendo su voluntad. Sé que aunque se muera mi pariente, aunque se muera esto, aunque venga la enfermedad, sé que su voluntad es agradable y perfecta para mi vida. ¿Qué tenía esas personas? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo cuando Dios no sana a la persona por la cual estás orando, aceptar que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta? Dios sabe lo que está haciendo. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Estaban animados, no debido a la dirección que la cultura de la nación estaba tomando, sino debido a lo que habían creído. Debido a donde ellos sabían que su vida se estaba dirigiendo. ¿Hacia dónde va tu vida? Por eso Pablo les habla de los últimos tiempos. Y me encanta. Estaban tan motivados que esta verdad determinó la forma en que vivían el hoy y el ahora. ¿Se están dando cuenta? Me estoy explicando. Escúchame muy bien, agárrate. La forma en que vives, en que reaccionas a las circunstancias, la forma en que reaccionas a las críticas, la forma en que reaccionas a las heridas, revela qué tanto crees en la palabra. Revela tu fe. Revela tu postura escatológica.
revela tu postura, tu convicción acerca de los últimos tiempos. Y esa convicción de los últimos tiempos puede ser que ha cambiado la manera en que vives el aquí y el ahora, o simplemente no te importa y sigues haciendo y viviendo conforme a tus emociones. Sigues siendo un grosero, un pelado, en vez de matar el mal con el bien. ¿Qué hace Pablo? Vean esto. En el versículo 13 del capítulo 4 de Tesalonicenses dice: hermanos, no quiero que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Vean lo que hace Pablo. Esto está impresionante porque cuando lo estás leyendo dices: ¿y esto qué tiene que ver? ¿Por qué escribes esto, Pablo? Y está cañón, está cañón. Para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Vean esto está cañón, porque no tiene sentido. Viene hablando de una cosa, viene hablando de la pureza sexual, y viene hablando de que crezcamos, y viene hablando de que nos amemos, y de repente me habla de que quiero que sepan dónde están los que se murieron ya. ¿Qué tranza, hijo? Pero acuérdense, estamos metiéndonos en la mente de los tesalonicenses. Amén. Y esto lo aprendí ahora con Chris Freeland, porque cuando estábamos haciendo la predicación, él lo comentó y dije: wow, está increíble. Vean esto. La pregunta es: ¿de dónde venía su ánimo? ¿De dónde venía su motivación? Les dice: hermanos, en pocas palabras, lo primero que les dice Pablo, la manera en que tú te mantienes motivado en medio de un mundo que está en decadencia, les dice: fija tu mente. Di conmigo: fija tu mente. Pablo les dice literalmente: no quiero que sean ignorantes. Y como su pastor les digo: yo no quiero que seas un ignorante. Lee la palabra de Dios. Tú no nada más comes los domingos, comes toda la semana y 3 veces. Y si te va bien y es principio de quincena, hasta 5. Y ya cuando va pasando la quincena, maruchans, gracias a Dios por las maruchans. ¿Ah? Mi amor, ¿qué quieres? ¿Sabes qué? No se me antoja el ribeye, ni el New York steak, se me antoja una maruchan. Y mi esposa: qué bueno, porque no había ribeyes ni New York steaks. ¿Están conmigo? Esto es increíble, esto es increíble. Dice: no quiero que sean ignorantes. Ahora ven esto. ¿Qué es aquello de lo cual Pablo no quiere que sean ignorantes? Recuerden, estamos tratando de meternos en la mente de estas personas para entender el pasaje. ¿De qué no quiere que sean ignorantes? Ya les dice: lo que va a pasar con los que han muerto. ¿Y eso qué? Ya se murieron, ¿no? Malo los que nos quedamos aquí a seguir chambeando y en el sol ahorita, que parece que aquí el diablo no anda en short. Aquí anda en Cuernavaca. ¿Verdad? Dice como que: ¿y eso qué? Y esto está cañón, A ver, vamos a ver si lo entendemos. Vamos a leer este pasaje del versículo 13 al 18. Saquen sus Biblias, no están acá. Saquen sus Biblias. Quiero ver que si saben abrir la Biblia. A ver, ¿si saben? Miren, es un libro. Jóvenes, estos eran los que usábamos antes como el Kindle, pero eran los de antes. ¿Ok? ¿Ok? Tú la abres y buscas Tesalonicenses. Tesalonicenses. ¿Cómo se escribe? No. Abran sus Biblias. Vamos por favor aquí. Versículo 13. Pongan atención, abran sus Biblias o sáquenlo en su celular, pero pónganle la lunita para que no se me distraigan, no se metan a Facebook, obedezcan. ¿Ok? Perfecto, vean esto. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. ¿Para qué? No se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con
Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Versículo 16 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, ¿seremos qué? Arrebatados. Esta es la doctrina del rapto, ¿verdad? Hay muchas posturas y hay muchas posiciones acerca de esta postura, de esta doctrina el arrebatamiento, ¿verdad? De las cuales se discuten y cuando yo dé la clase de Teología Sistemática 3, vamos a hablar de escatología a fondo y les voy a enseñar todo esto. Pero el punto de Pablo aquí no era enseñarles escatología, y lo vamos a ver en el capítulo 5, versículo 1. ¿No? El punto no es ese. El punto es uno diferente y quiero que lo veamos. Vean esto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, del versículo 17. Luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos. ¿En dónde? En las nubes. Jesús va a llegar a las nubes. No es la segunda venida de Jesús. Jesús viene en las nubes. Jesús vino, se encarnó. Esa es la primera venida de Jesús. Después vamos a ser arrebatados en el cielo. Y después del milenio, ¿verdad? Después de la tribulación, viene la segunda venida de Cristo. Ahora vean esto. Ok, pero no voy a hablar de eso. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, ¿y qué dice ahí? Anímense de nuevo, síganse animando unos a otros con estas palabras. Pero ¿qué les dice en el versículo 1? Para que no se entristezcan. Van muy bien, están creyendo, están echándole ganas en su fe. No se entristezcan. Sepan esto, no quiero que sean ignorantes acerca de lo que va a pasar con los muertos. El pasaje nos dice que si nuestros seres queridos murieron en Cristo, esos ya están en el cielo. Pero lo más importante es entender qué es lo que Pablo no quería que ignoraran. Lo que no querían que ignoraran nos muestra lo que estaba en la mente de las personas que están escuchando este pasaje por primera vez y lo que había en sus corazones. ¿Están conmigo? ¿Por qué estaban tristes? Los tesalonicenses estaban tan seguros. Pongan atención en esto, está cañón. Los tesalonicenses estaban tan seguros de la promesa de Dios de que Jesús regresaría por ellos, que no había otra cosa que los pudiera mantener animados en medio de un mundo como en el que vivían. Vean esto. Ellos decían, a mí me basta saber que Cristo viene por mí. Vean esto. Esto está muy cañón. Esto está muy cañón. ¿Sabían que cuando Cristo regresara, rescataría a su gente, arruinaría a sus enemigos y restauraría la creación? Su mente estaba fijada en la esperanza eterna, aun cuando su situación inmediata pareciera sin esperanza. ¿Lo ven? Se los voy a repetir. Su mente estaba fija en la esperanza eterna, que aun cuando su situación inmediata pareciera sin esperanza, ellos estaban animados. Lo que Pablo está haciendo aquí es hacer un contraste entre lo eterno y lo terrenal. Las circunstancias terrenales, nuestra posición eterna. Quiero que entendamos algo. Tú y yo, desde el momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, tú y yo somos eternos. ¿Amén? Somos eternos, vamos a pasar la eternidad, no vamos a conocer, ¿verdad?, la muerte. ¿Por qué? Porque vamos a dormir y ahorita lo vamos a ver. Dicen, quiero que sepan qué es lo que pasará con los que duermen, los que han muerto, los que duermen. ¿Ok? Ok, tú y yo ya somos seres eternos. Y debido a que somos seres eternos, tenemos una identidad eterna.
Si tú y yo no hubiéramos aceptado todavía a Jesús como Señor y Salvador, no tendríamos una eternidad eterna, porque esa eternidad eterna solamente podemos accesarla cuando ponemos nuestra confianza en Cristo para que Él sea nuestro Señor y Salvador. ¿De qué? Del precio de nuestro pecado, que era la muerte. Él murió por nosotros. ¿Están conmigo? Por lo tanto, tú y yo ya somos eternos. Ahora, vean esto. Su mente estaba tan consciente de su eternidad y de lo grandioso que iba a ser su eternidad, que las situaciones naturales no dominaban sus acciones presentes, sino que su futuro, su esperanza de gloria, determinaba sus acciones presentes en medio de un mundo en decadencia. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Sí. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está nuestra conciencia? Es que José Luis, pues es que los problemas son reales. Yo no estoy diciendo que los problemas no sean reales. Yo los estoy pasando, se los acabo de decir. La clave es a dónde fijo mi mente, a dónde fijo mi visión en el momento que la circunstancia inmediata me quiere distraer y me quiere manipular. ¿A dónde me voy a fijar? ¿En quién me voy a concentrar? En Cristo, en mi esperanza, en el plan que Él tiene para mí. Lo natural que sufrimos no se compara con la gloria que vamos a vivir en eternidad. Y si dices, pues es que sí lo entiendo, pero no me da recanijo. Yo lo sé, pero tenemos que venir a Cristo y Señor, ayúdame a que esta verdad penetre mi corazón, que entre a mi mente, pero no solamente que entre a mi mente como un logos, como un grafe, una palabra escrita, un grafe, sino que se convierta en un logos, ¿verdad? Que baje a mi corazón y que se convierta en un rema, lo cual determine mis acciones. ¿Se acuerdan de esa palabra, de esa serie de predicaciones que les hablé del grafe, del logo y del rema? Bueno, si no la oyeron, pues ¿para qué falta? ¿Ok? El grafe es solamente lo escrito. El logos es la palabra revelada, es Cristo. Él es el logos. En el principio era el verbo. El principio era el logos, era Jesús. Y el verbo era Dios, ¿verdad? Está hablando del logos revelado, la palabra revelada. Y ¿verdad? Y el rema es la palabra que no solamente te ha sido revelada, es la palabra que te transforma y determina tus acciones. ¿Okay? Por eso es importante que memoricen la palabra, por eso es importante que lean la palabra diariamente. Una persona que lee la palabra una vez a la semana no le sirve de nada, 2 veces a la semana no le sirve de nada, 3 veces a la semana no le sirve de nada. Una persona que lee la palabra más de 4 veces a la semana, hay estudios que dicen que la depresión se baja, la ansiedad se baja, las situaciones se bajan. ¿Por qué? Porque empieza la palabra a transformarnos, porque la palabra es poder para el que cree, porque la palabra, el evangelio, tiene un poder tan grande que te transforma. Amén. Me estoy explicando. Ahora vean esto está muy cañón, ¿ok? Ay, qué grueso. Anímense. Lo más importante es entender qué es lo que Pablo no querían que ignoraran. Lo que ignoraban nos muestra lo que había en sus mentes, sus corazones. Ellos estaban tan seguros de su futuro, ¿verdad?, que no les molestaba lo que estaba pasando inmediatamente. ¿Dónde está tu mente fijada? Pablo no quería que los tesalonicenses fueran ignorantes acerca de esto, y Dios no quiere que ni tú ni yo seamos ignorantes acerca de esto. Él nos dice que los que ya duermen ya están presentes en espíritu con Él, y en cuanto Jesús venga a llevarnos, también irán ellos, su cuerpo irá allá. Por eso dice, anímense unos con otros con estas palabras. Nos dice, fija tu mente en la esperanza. Ahora, ¿qué pasa con esto? Lo que está pasando es que los tesalonicenses estaban tan emocionados de su futuro. Vean esto es lo cañón. No solamente es decirles, ay, sí, tu familiar se va a ir al cielo. No se trataba de eso. Era revelarnos que lo que los tesalonicenses estaban tan
agradecidos por aquello que Dios había hecho. Era tan certero, tan cierto su esperanza, que ellos estaban preocupados dónde iban a pasar aquellas personas que no habían visto a Jesús regresar. En ese tiempo pensaban que la parousia o la revelación de Cristo, la segunda venida de Cristo, solamente iban a ser aceptos delante de Dios aquellos que estaban vivos. Pero no, Pablo les dice, no, espérame, los muertos también van a ser parte de la fiesta. Y ellos van a subir primero que tú. Ellos van a resucitar primero que ustedes, lo dice en 1 Tesalonicenses, dice primero, ellos van a subir primero que ustedes y después van a venir ustedes. Vean esto, lo que había en la mente de los tesalonicenses, aquello que habían determinado la manera en que actuaban, era que ellos estaban tan apasionados por el día, por la segunda venida de Cristo, estaban tan apasionados por el arrebatamiento que iba a venir antes de la segunda venida, donde es llevada a la iglesia, pero estaban tan emocionados por eso, que decían, pero ¿dónde va a estar mi amigo que conocía de Cristo? ¿Dónde se va a ir? Dice, no quiero que sean ignorantes, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Ellos van a estar conmigo. Ya están conmigo. ¿Lo vemos? Los tesalonicenses estaban convencidos. No es que estaban, ay, es que ¿dónde van a estar? No, estaban tan emocionados, estaban tan animados, estaban tan contentos que querían que todas las personas fueran parte de eso. ¿Están conmigo? ¡Qué cañón! Ahora, debido a esto, Pablo, una vez que hace esto, brinca a otro tema en el capítulo 5 y nos dice que tenemos que estar vigilantes. Debido a lo que sabemos, por lo tanto debemos estar vigilantes. Lo que Pablo está diciendo, no sabemos, Jesús mismo lo dijo, dice, no sabemos la hora ni el lugar, no sabemos el tiempo, no sabemos la hora cuando venga el Señor. Dice, pero sabemos que va a venir. Y por lo tanto tenemos que ser vigilantes. Tenemos que vivir hoy y ahora sabiendo o con la convicción o de la manera que amerita o que debe de vivir una persona que está convencida de que su futuro y esperanza de gloria está en Cristo. Que esta verdad de Dios determine tu manera de actuar hoy. Por eso Pablo les dice en el versículo 1 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que les escriba acerca de los tiempos y fechas. No es acerca de los tiempos y fechas, es acerca de lo que va a pasar, porque ya saben que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, cuando estén diciendo paz y seguridad, cuando estén diciendo todo es hermoso, vendrá el día del Señor como ladrón en la noche, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a una mujer encinta los dolores de parto, de ninguna manera podrán escapar. Esto pasará después de la tribulación. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? En la segunda venida, esto va a suceder. ¿Qué es la tribulación? La tribulación es el periodo el cual tú y yo estamos esperando ahora. Hay muchas teorías, hay pre-tribulación, al medio de la tribulación y después de la tribulación. Nosotros creemos en el pre-tribulación y eso lo vamos a explicar en la clase. Así que venga, si te interesan todas estas cosas del Apocalipsis y esto, ven a la clase, vamos a empezar en septiembre. Pero va a estar buenísima. Pero no voy a hablar de esto. Pero la tribulación lo que habla es decir que Dios dice que Él va a regresar en el cielo, lo que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 4. Él va a regresar en el cielo y nos va a levantar, nos va a llevar. Y después de ese periodo van a venir 7 años, 3 años y medio que se llama de la tribulación y 3 años y medio donde se habla acerca de la gran tribulación. En esos 3 años y medio el anticristo va a decir hay paz y hay seguridad. Pero lo vamos a poder ver cómo se van a empezar a alinear las cosas, el orden mundial, la economía global, el sistema de gobierno global, todas estas cosas se van a empezar a preparar. Todo lo que estamos viendo hoy en día son la sombra de lo que viene y lo que está preparando la venida del anticristo. Pero la Biblia nos dice que tú y yo vamos a ser arrebatados antes de que venga el anticristo. Antes de que pase todo esto, nosotros vamos a ser arrebatados. Ahora, en este pasaje está hablando de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo pasa después, la iglesia es arrebatada, viene la tribulación, 7 años, después viene Cristo, la segunda venida, ¿verdad?, de Cristo, y después ahí, ¿verdad?, establece el milenio por 1000 años. Qué inteligente. Valga la redundancia. Establece el milenio, ¿verdad? Después suelta a Satanás y es la batalla de Armagedón. Ok, eso es escatología. Ahora, vean esto.
Lo que nos está diciendo aquí es que la segunda venida va a venir como ladrón en la noche. La gente va a decir, wow, hay paz, hay seguridad. Y en ese momento dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. Ahora, en los 7 años, en el periodo de la tribulación, va a haber juicio. Se le llama el día de Dios. Di conmigo, día de Dios. Ahorita tú y yo estamos viviendo durante el día del hombre, di conmigo, día del hombre, en donde Dios no interviene con juicio sobre nuestras vidas. Dios interviene con juicio sobre nuestras vidas de una manera pasiva. Di conmigo, pasiva. ¿Qué es una manera pasiva de juicio? Es decir, ay, ¿quieres andar en la bicicleta sin rueditas, mijo? Órale pues, vas y te revientes el océano. Así mi papá, yo le decía, pa, quítale las rueditas, quítale las rueditas. Mi papá, te vas a pegar, quítale las rueditas. Y le quitó las rueditas a mi bicicletita, nuevecita. Me acuerdo que tenía una cosa negra así en el manubrio, así de plástico, y bien bonita, verde. Y le quita las rueditas. Y me aviento y rájale con un árbol. Se le rompió la cosita negra. ¿Verdad? Te dije, mijo. Pues me debiste haber dicho más veces. Ay, ¿no? Esa es la ira pasiva de Dios. Dice, ok, ¿quieres hombre con hombre, mujer con mujer? ¿Quieren? Órale. Destrúyanse. Piérdanse. Es como cuando tú no estorbas el pecado de tus hijos. Es la ira pasiva del padre. Ves que les hace mal, pero no los estorbas porque, ay, es que soy amigo de mi hijo. No, tú eres su padre, eres su madre. Sé papá y sé mamá. Amén. Ahora, ahorita estamos en el día del hombre, donde nosotros podemos ser, ¿verdad? Tenemos libre albedrío, podemos decidir si queremos o no queremos. Es el día del hombre. Pero en el día del Señor viene juicio. Y el juicio de Dios viene la ira de Dios manifestada contra aquellos que no creyeron en Él, que tuvieron la oportunidad de creer y no creyeron en Él. 7 años y medio. Y en ese tiempo, al principio 3 años y medio, ay, qué bonito, mira, paz, justicia, y rájale, hijo. Y rájale. ¿Están conmigo? Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo todas estas cosas? Dice, y esta situación no va a poder ser evitada. Así como la mujer encinta no puede evitar los dolores de parto, de ninguna manera podrán escapar. Esto sucederá después de la tribulación. Ahora, esa es la segunda venida de Jesús, que vendrá como el ladrón en la noche. Ahora, versículo 4. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad. Esto está muy cañón. Pongan mucha. Ustedes, di conmigo, ustedes. Di conmigo, yo. Señálate, sí. Es más, despiértate si te estás jeteando, despiértate. Yo. Sí, yo. Vamos, date. Ay, híjole, se me dolió. Ok, di yo. Dice ustedes, en cambio, di yo. En cambio, entonces, en cambio, la gente, ok, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Vean esto. Todos ustedes son los hijos de la luz y ¿de qué? Y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Pablo les está diciendo que ellos pertenecen a un día diferente, al día de la iluminación. Ahora ven esto. En la antigüedad, la oscuridad tenía una connotación negativa. En el Antiguo Testamento describe que aquellos que son ignorantes, o describe a las personas que están en la oscuridad como aquellos que son ignorantes o que se oponen al Señor o que viven una vida alejada al Señor. ¿Qué dice? Que son ignorantes, ¿que son qué? Que se oponen al Señor, di conmigo, ignorantes, que se oponen al Señor o que viven una vida alejada de Dios. Tú puedes ser cristiano, venir todos los domingos y durante la semana vivir una vida alejada de Dios. Tú puedes venir, escuchar la palabra de Dios y ser ignorante acerca de la palabra de Dios.
Puedes haber aceptado a Cristo en tu corazón y aún no entender por qué aceptaste a Cristo en tu corazón. ¿Sí o no? Pero aquí dice la palabra, ustedes no son ignorantes. Ustedes nacieron en la luz. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad. Lo que Pablo nos está diciendo, ustedes no deben estar en la oscuridad porque yo ya te transferí de las tinieblas a mi luz admirable. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Te llamé de las tinieblas a luz admirable. ¿Para qué? Para que no te sorprenda este día como ladrón. ¿Por qué? Porque te voy a llevar antes. ¿Por qué? Porque yo ya te revelé quién soy y cómo soy en la antigüedad. Pablo, por lo tanto, Pablo les exhorta a mantenerse alerta. ¿Qué significa esto? Vigilantes y en sano juicio. ¿Qué significa esto? Sobrios, con carácter para gobernarse, para dominarnos, ser y no ser insensibles a las cosas que Dios nos ha revelado. ¿Qué significa esto? Dice, ustedes no son de los que están en tinieblas, sino de los que están ¿en qué? En luz. Di conmigo, en luz. ¿Qué significa esto? Que Dios ya no nos ha revelado lo que nos tuvo que haber revelado para evitar que llegáramos al día en donde Jesús llegaría como ladrón en la noche y traería su ira. Él está diciendo, yo ya te salvé y debido a que te salvé, tú tienes la responsabilidad de seguir madurando, de mantenerte puro sexualmente y de ¿qué? Y de seguir amando a la gente. Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo ya te lo mandé y tú ya lo sabes, porque yo ya te lo revelé. Por lo tanto, tú ya no habitas en tinieblas, sino habitas en mi luz. Por lo tanto, vive a la altura del llamado que te estoy dando. No tienes pretexto, tienes que sujetarte a mí. Ouch. ¿Qué significa esto? Que tú y yo tenemos una responsabilidad como iglesia, no para salvarnos. Eso ya se ocupó Jesús. Jesús ya nos dio vida eterna, pero nosotros somos llamados a servirles. Y la manera en que le servimos a Dios es a través de representar quién es Él y cómo es Él. En la manera que vivimos, en la manera que hablamos, en la manera que perdonamos, en la manera en que abrazamos, en la manera en que ayudamos a las personas. Esa es la manera. Y dice Dios, tú ya no estás en tinieblas para que Jesús te sorprenda como ladrón en la noche. Wow. 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 Dice, ustedes ya no son ignorantes. Amén. Yo cuando llegue al cielo, yo quiero llegar al cielo y decir, Señor, yo les prediqué tu palabra. ¿Les incomodó? Qué buena onda, porque eso significa que tienen que cambiar. ¿Les valió gorro? Pues lástima por ellos. Mi llamado es predicarte de la mejor forma, educarme de la mejor forma para que tú no seas ignorante. Pero tú decides mantenerte en tu ignorancia y tu ignorancia te mantendrá en tu obscuridad. Ahora, quiero hacer un paréntesis. A Dios le pertenece la salvación, no a mí, ni a ti. Tú y yo no podemos hacer nada para ser salvos. No podemos hacer ni dejar de hacer algo para dejar de ser salvos. Simplemente teníamos que confesar a Cristo como Señor y Salvador. ¿Amén? ¿Sí? Nuestra seguridad eterna estamos seguros en Cristo. ¿Ok? No podemos perder nuestra salvación porque Jesús dijo, ninguno de los que tú me entregaste perdido, ni perderá. Solamente el hijo de perdición, ¿verdad? Que fue Judas. Ahora, ¿qué significa con esto que les estoy diciendo? Que tú y yo tenemos una responsabilidad de vivir de cierta forma. ¿Ok? Ahora, el hecho de que tú te mantengas ignorante te va a llevar a vivir en tinieblas. Y el vivir en tinieblas te lleva a tener consecuencias. Pero esto no significa que debido a que fuiste ignorante, Dios no te va a llevar al cielo. Dios te va a llevar al cielo. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque no se trata acerca de lo que hagas. Él ya hizo lo que tú tenía que hacer y Él dijo, consumado es. Pero sí se trata acerca de que Dios te ha revelado cosas que está esperando que como hijo obediente hagas
para glorificar su nombre. Porque todo lo que Él creó e hizo es de Él, para su gloria, para su honra, para su alabanza. Ok. Dios te va a llevar al cielo. Pero si tú vives en tinieblas aquí y decides hacer lo que a ti se te pega la gana aquí, eso significa que tú no estás representando ni estás viviendo la altura del llamado que Dios te ha dado. Una, por ignorancia, que sí, hay muchos cristianos que van a iglesias que les predican cosas bonitas para que se queden. Aquí no vas a encontrar eso. Aquí te voy a exhortar porque quiero que seas pleno en Dios. Pero la responsabilidad de vivir de la manera propia está en ti. Yo no puedo decidir por ti. ¿Cuál es tu decisión? Es lo que le está diciendo aquí. Dice, ustedes no son de las tinieblas. Es por gracia, no por obras. Pero debido al amor y al agradecimiento que le tengo a Dios y debido a la esperanza y gloria, voy a vivir de una manera ejemplar, para que no solamente yo vaya al cielo, sino para que la gente que me rodea pueda conocer a mi Cristo a través de mi vida, a través de mis acciones. 7 al 9. Los que duermen, de noche duermen. Los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, del día somos los que hemos tenido iluminación, que Dios nos ha revelado algo. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio. Tengan carácter para decir no. Esfuércense y sean valientes. Ay, es que me ganó la... No, esfuérzate. Ay, es que esa vieja me quiere. Esfuérzate y ámala. Porque tú puedes amar, porque Dios te da la habilidad de amar, porque Dios es amor. Y si Dios está en ti, tú puedes amar con el amor de Dios. Claro que cuesta trabajo, por eso Dios te dice, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. No hagas lo que se te pega la gana, haz lo que yo te mando. Sígueme. Puedes perdonar como yo perdono. ¿Por qué? Porque es mi perdón obrando a través de ti. No es tu perdón, no es tu fuerza. Es mi habilitación para que tú cumplas el llamado al cual te he llamado. Por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y el amor, por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que prepararnos con una conciencia del futuro. Como un soldado de Cristo en una guerra espiritual debemos proteger nuestras partes vitales. Por eso dice Pablo, ponte la coraza de la fe. ¿Qué es la coraza de la fe? La confianza en Dios y el amor por otros. ¿Qué es esto? Voy a confiar en Dios. Yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a creer que Dios me va a habilitar. Voy a creer que Dios es en mí y por mí y a través de mí. Voy a creerlo. Voy a ponerme esa coraza para que cuando esté en la situación inmediata que me quiera manipular, yo pueda tener mi coraza que proteja mi confianza en Dios. Que cuando vengan situaciones en donde no quiero o no desee confiar en Dios, o mis circunstancias son tan fuertes que me llevan a no confiar en Dios, mi coraza, la coraza de la fe me proteja. La coraza me proteja para mantenerme con fe en Dios, para poder amar a los otros a pesar de que me traten mal, a pesar de que hablen mal, a pesar de que no me saludan, a pesar de cualquier cosa. Yo voy a seguir amándolos. No voy a regresar mal con mal. Voy a matar el mal con el bien. ¿Por qué? Porque traigo esta coraza que Dios me ha proveído. ¿Para qué? Para que pueda amar con su amor. Pónganse la coraza de la fe, el casco de la esperanza de la salvación. Debemos proteger nuestros pensamientos de los ataques del diablo. ¿Cómo lo hacemos? Mantener en nuestra mente la seguridad que tenemos de nuestra libertad en Cristo. Yo ya no vivo atado a la falta de perdón. Yo fui libre. Voy a perdonar. Te reto, iglesia preciosa. Te reto, iglesia, a que perdones a esa persona que no te ama, que te criticó. Perdona, ámales. Y vas a ver un poder tan grande de restauración operando de Dios fluyendo a través de ti. Y vas a quedarte asombrado. ¡Wow!
qué increíble, qué libre me siento. Protejan su mente con el casco de la esperanza de la salvación. 1 Tesalonicenses 9:10 para terminar. Él murió por nosotros, ¿para qué? En la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Pero anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. ¿Eres una persona que edifica? Que edifica a otra persona cuando te dice, oye, yo quisiera hacer esto en la iglesia. Vamos, si puedes. ¿O eres una persona que obstruye? ¿Es una persona que aconseja, que perdonen, que se amen entre los hermanos en la iglesia? ¿O eres una persona que contribuye a la división? ¿Quién eres? Lo que nos revela este pasaje acerca del final de los tiempos no es una palmada en la espalda para decirte, oye, si no te preocupes, tu abuelito, tu abuelita van a estar en el cielo. No, es decirte, ¿sabes qué? Esta gente vivía con tanta expectativa y su vida fue cambiada tan radicalmente. ¿Por qué? Porque sabían tener una certidumbre tan grande de que Cristo vendría por ellos, que las situaciones inmediatas nunca pudieron atarles, sujetarles, encadenarles y manipular la manera en que ellos debían actuar. ¿Quién eres? Mi corazón es que tú seas una mujer y un hombre como ellos, que nos podamos levantar y ser lo que Dios quiere que seamos, que vengamos dispuestos a tomar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos y a representarle al mundo quién es Él y cómo es Él, en donde quiera que estemos y vayamos. ¿Saben qué? Y no es fácil. No es fácil. Ustedes no saben cuántas veces yo como pastor he querido soltar la toalla y mandar a todos allá, lejos. Pero ¿saben qué? Te entiendo. ¿Y sabes qué? Lo más hermoso, que Jesús vino y sufrió todo lo que tú y yo sufrimos. ¿Y sabes qué? Él te entiende. Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe. Simplemente tenemos que venir a papá y decirle, papá, no manches, está muy cañón. Ayúdame, papito. Yo sé que mi papá y mi mamá, hasta este momento, si yo necesito ayuda, son capaces de cualquier cosa por ayudarme. Yo soy capaz de hacer cualquier cosa por mis hijos. ¿Cuánto más mi papá que está en el cielo?